El día de hoy queremos abordar un tema que a todos los mexicanos y a los sonorenses nos preocupan, el cáncer de la corrupción. La corrupción se podría definir como hacer abuso del poder, de funciones o de medios para sacar provecho económico o de otra índole. Se entiende como la corrupción política el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima y privada. El tema es realmente importante en nuestro país. Se piensa que hay 200 millones de actos de corrupción anualmente, que nos cuesta el 5% del Producto Interno Bruto, que se pierden 480,000 empleos por sobornos y corrupción, que significa el 14% del ingreso de los mexicanos, lo que se paga por mordidas, que la corrupción crece año con año en nuestro país del 10 al 12% anual, mientras que nuestra economía con trabajos llega al 2%. Y un comparativo, en nuestro país trabajan en investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la PGR solamente 12 personas con un presupuesto anual de 26 millones. Para que tengamos una comparación, con las mismas necesidades y con las mismas atribuciones, en Hong Kong trabajan 14,000 personas con un presupuesto de 2,000 millones de dólares. Estos son datos que verdaderamente hacen una fotografía del cáncer que es la corrupción en nuestro país. Para tratar el tema de la corrupción hemos invitado a dos personas que lo han estudiado desde diferentes ópticas y quiero dar la bienvenida al licenciado Óscar Serrato. Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y al doctor Nicolás Pineda. Muchas gracias, Nicolás, como siempre, por acompañarnos. Gracias, a la orden. ¿Cómo ven el tema de la corrupción? Es un tema que año con año, cuando se celebran estos aniversarios o cuando salen nuevos índices nos decimos sorprendidos, pero ahí está. Nos dormimos, despertamos, Óscar, y el dinosaurio sigue ahí y a veces hasta creciendo de tamaño. ¿Qué nos pasa? Sí, bueno, tenemos que reconocer que penosamente el presidente Peña Nieto dijo que es un tema cultural. Yo me niego a pensar que es un tema cultural porque el mexicano fuera de México no es corrupto. Lo que tenemos es que hay incentivos para que los corruptos hagan de las suyas y que no hay consecuencias. Tenemos un sistema donde el cinismo prevalece y ahorita en la infografía que decías faltó un dato muy importante que lo sacaron en el Índice Nacional de Corrupción, Transparencia Mexicana hace años. La corrupción es regresiva, afecta más a quienes menos tienen. Es el 14% de los ingresos de los mexicanos se van a la corrupción, pero en las familias que reciben hasta un salario mínimo es el 33%. Sí, la tercera parte. La tercera parte de su ingreso. Y luego tenemos un sistema donde premia a los corruptos, donde generaciones de corruptos van y vienen y no hay consecuencias. Uno de los grandes incentivos que hay para ser corrupto es de que hay reconocimiento social, hay impunidad, nuestro sistema de vigilancia desde el punto de vista gubernamental no funciona y nuestro sistema judicial parece ser que no da una en el tema de la corrupción. Para evitar el crimen tiene que haber un sistema judicial efectivo, tiene que haber una procuración de justicia con dientes y con intención de hacerlo, tiene que haber un repudio social y tiene que haber consecuencias. No somos el primer país que tiene el tema de la corrupción, pero aquí parece ser que solamente los políticos caen cuando cometen delitos electorales, como el recién defenestrado subsecretario de Gobernación. Pero antes de eso ya lo habían encontrado con dinero que no pudo explicar su origen. Así es. Pero eso no fue suficiente para negarle el acceso a un puesto público. Entonces, la vara con la que medimos la corrupción los ciudadanos comunes y corrientes es distinta a la vara con la que los políticos se miden a sí mismos. Y mientras sigamos teniendo un sistema de justicia para el grueso de la población y un sistema de justicia para los amigos, va a seguir existiendo la corrupción. El profesor Robert Klitgar, Nicolás, dice que la corrupción es un cálculo económico. O sea, que quien hace un acto de corrupción perfectamente mide
que las posibilidades pues, de que sea castigado son mínimas. Por eso se animan, la impunidad. En la teoría de políticas públicas se considera un acto racional, es decir, que es un medio para un fin. Y bueno, ya lo señaló Óscar, mi antecesor, en la palabra, diciendo que si no hay impunidad, si no hay sanciones, si no hay una vigilancia, si no hay sanción social, es muy racional y, en otras palabras, pudiéramos decir que es muy humano que la ocasión hace al ladrón. Exacto. En este caso, la oportunidad hacia el corrupto. Hay dinero, no hay sanción, no hay vigilancia, por lo tanto, vénganos tu reino, pudiéramos decir, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario con respecto a la introducción que tú harías, ¿no? Me dio la impresión de que pintabas un panorama muy homogéneo, muy generalizado, ¿no? Yo soy de la idea de que en México la corrupción ha aumentado bastante en este siglo XXI. A partir de la alternancia política, uno de los efectos paradójicos fue de que pasamos de un sistema donde había un gran contrapeso, que era el presidente y el presidencialismo, era contrapeso para todo el aparato público, y la corrupción tenía un grado de marginalidad que se considera, era una especie de tolerancia, ¿no? Había mucha, pero era a nivel presidencial, era alto nivel y estaba acotada, ¿no? Cuando el presidente deja de ser contrapeso para los gobernadores, es hora de recreo, ahí rompan filas y cada quien hace su juego, ¿no? Algo así como un juego de Simón ahí de este efecto cucaracha, ¿no? Sí. Que se crean todas las vecindades, sí. ¿No? Y en cuanto los gobernadores se comenzaron a probar su nueva, dijéramos, libertad, entre comillas, que es falta de contrapeso, pues ellos empezaron a hacer. Y yo siento que esto se fue multiplicando rápidamente. Y al cabo de 12 años lo tenemos como una verdadera plaga. Y yo creo que nunca México había sido tan corrupto como en la actualidad. Es cierto. O sea, no digo que antes hayamos sido muy honestos como sistema, pero estaba medio acotada, ¿no? Éramos un país más pobre y estaba a las altas esferas de Carranza, de Obregón, por allá. Creo que a otros niveles no había mucha oportunidad. Ahora ya cualquier licitación, cualquier adquisición, ¿no? Cualquier manejo de presupuesto está marcado por la malversación, por el conflicto de intereses, por las decisiones sesgadas, ¿no? Y ahora vemos otro nuevo fenómeno, que los corruptos han sabido, digamos, corromper a otros, y es el caso del poder legislativo, ¿no? Sí. Ahora los diputados le han entrado al juego de la corrupción a través de los moches, que lejos de ser acotados, este presupuesto recién aprobado está alentado con 10,000 millones de pesos. Formalizado, ¿no? Está formalizado. Frente a todos y con todo el descaro del mundo, ¿no? Sí, también vale la pena mencionar, dándole un poco seguimiento a lo que dice Nicolás, la corrupción incrementó porque los gobiernos estatales tuvieron fondos discrecionales por los excedentes del precio petrolero, que los usaron a como les dio su regalada gana, y en gran medida no fue fiscalizado porque nunca fue presupuestado por los diputados en ese juego perverso de discrecionalidad. Lo que hace el Congreso Federal de darles obras etiquetadas a cada diputado por 20 millones de pesos a cada uno, es algo que ya lo hemos venido viviendo en el estado de Sonora, donde se creó un fondo legislativo de que era para obra etiquetada, primero de 2 millones de pesos, luego de 3 millones de pesos, y la última versión era de 4 millones de pesos. Nada más que hace 3 años se le quitó que la obra debía ser etiquetada y se les daba a cada diputado 4 millones de pesos, y si ellos lo querían comprobar, lo comprobaban. Ahí vemos que diputados locales dieron donativos a campañas políticas, dieron donativos a clubes públicamente, donde ¿no? ellos estaban. Sí, públicamente. Con toda la desvergüenza, ¿no? Con un cheque grandotote, a instituciones filantrópicas donde ellos eran presidentes o expresidentes o consejeros, sin reconocer el conflicto de interés. Y en todos sus anuncios de donativos nunca decían, no estoy regalando mi dinero, estoy regalando un dinero público, el cual, a decir de un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno, dice, pues si se lo quieren robar, pues que se lo roben. Yo se lo di para que se pusieran a trabajar. Entonces,
hemos caído en el grado del cinismo y ahora lo que estamos viendo a nivel federal son 20 millones de pesos por diputados, donde el Ejecutivo les dice, oye, te comparto el derecho a tú hacer obra, porque en gobierno dicen hay que hacer obra que algo sobra, ¿no? Exacto. Y ahí vienen los moches y luego viene la discrecionalidad de a quién le dan la obra y vemos obra pública de mala calidad, donde encontramos que solamente llega a la obra el 50-60% porque el otro 40% se repartió entre el diputado, el compadre, el contratista, entre toda la cadena de corrupción. Exacto. Lo que han hecho es democratizado la corrupción en vez de tenerla en las cúpulas como se tenía antes. Ilegalizada. No, y además es legal, ¿no? Impune. Es eso lo que duele más, ¿no? La impunidad y el cinismo, porque frente a estos hechos que recientemente vimos en el presupuesto más limitado de la historia del país, pues no pasó absolutamente nada. Es más, no ha pasado nada. Yo no veo a las cámaras empresariales reclamando esos 10,000 millones de pesos, que quién sabe a qué se van a orientar. Suponiendo que los hicieran bien, tampoco tienen un destino. No responden a un diagnóstico, a una petición, no responden a un proyecto registrado en la Secretaría de Hacienda de Inversión. Es la discreción absoluta. Es discreción absoluta y la otra parte tocas un punto muy importante. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil ante este despropósito de violar la separación de poderes, donde el Ejecutivo es quien propone al legislativo, el legislativo etiqueta obras para que el Ejecutivo sea quien valga la redundancia, las ejecute y las ponga a cargo? Para eso hay la Secretaría de Hacienda, que tiene que validar los proyectos, la Secretaría de la Función Pública, que tiene que validar los procesos de licitación, y las secretarías ejecutoras, que tienen que hacer una justificación del destino del dinero y además cuál es la función social. Claro. Lo último que necesita este Estado son más plazas y kioscos para que el diputado le ponga su nombre. Claro. Entonces, ¿a qué se va a ir ese dinero? A obras electoreras, donde el diputado va a llegar a decir, mira lo que hice por mi pueblo, donde en realidad las necesidades de los pueblos no son obras de relumbrón, son infraestructura, escuelas, centros de salud, o a veces hasta el equipamiento más mínimo para policía, protección civil. Entonces, les estamos dando incentivos perversos a los diputados, y a los diputados quien se los está dando es la clase política para decir, no hagas olas. Exacto. Porque además el diputado tiene que fiscalizarlo. Ya lo compraron su silencio. Entonces, acuérdate que no nada más el diputado tiene que presupuestar. La otra parte importante de su trabajo es fiscalizar, y no lo está haciendo. El tema es que ningún diputado ha salido a dar una explicación. Simple y sencillamente ha sido un acto omiso. Yo siento lo que se ha estado eliminando la división de poderes y los contrapesos. Yo siento que la corrupción solamente tiene dos antídotos. Uno es interior y son los principios morales de la persona, que están un poco en función con la cultura, con la educación. Y bueno, en eso debiéramos de preocuparnos de que esta sociedad premie a las gentes morales, a las gentes con principios, a las gentes honestas. Y bueno, ese es un antídoto, el principio moral de las personas, de moral cívica, ¿no? Y segundo, es la vigilancia externa, el contrapeso. O sea, si uno no es honesto por sí mismo, tiene que uno poner vigilantes contra el ladrón. Y la vigilancia externa en México no funciona, y por otro lado se premia a los cacos o a los que no tienen principios morales, y estamos en el peor de los escenarios, ¿no? O sea, muy democráticos, pero se ha diluido la división de poderes, o sea, la vigilancia externa no está funcionando, y realmente lo que ha habido es un asalto al poder, al botín, al despojo, a piratear todo lo que es el erario público. Entonces estamos en teoría de juegos, dirían, en una tragedia de los comunes. Tenemos un fondo común
que es el erario público, el presupuesto, los bienes de la nación, el patrimonio nacional, y ese no hay quien lo cuide, porque si nos roban en nuestra casa y nos rompen un cristal o nos roban una cosa del carro, un radio, inmediatamente brincamos. Pero ¿quién defiende cuando es algo común? Y entonces estamos en una tragedia de que estamos erosionando los bienes comunes, empezando por el presupuesto y el efectivo que maneja el gobierno. Es tremendo. Bien, estamos hablando sobre el cáncer de la corrupción. Regresamos en un momento más con ustedes.